Palabra del día. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Escuchemos. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: «Señor, no te moleste, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más, iniciando en esta meditación de la palabra del día. En el Evangelio de hoy volvemos a escuchar las palabras del centurión dirigida a Jesús y que muchas veces repetimos inmediatamente antes de comulgar, antes de recibir la Sagrada Eucaristía. «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, mas una palabra tuya bastará para sanarme». Es una hermosa expresión de fe y humildad que escuchamos de bocas de uno que es considerado pagano. Hoy nos enfrentamos a una pregunta interesante. ¿Por qué el centurión del Evangelio no fue personalmente a la reunión con Jesús y en cambio envió a algunas autoridades judías hacia adelante, solicitando que fuera para salvar a su siervo? El mismo centurión nos responde en el pasaje evangélico: «Señor, por eso ni siquiera me considero digno de venir a ti, pero manda una palabra y mi criado sanará». Quisiera pensar ¿qué diferencia sustancial hay entre la actitud de los notables o ancianos de Cafarnaúm que recomiendan al centurión romano y el centurión mismo? El primero intenta convencer a Jesús porque el oficial es un buen benefactor y debe estar satisfecho. Pero el segundo pide ayuda al maestro, no para él mismo, sino para su subordinado que no cuenta para nada. El primero puso el cálculo, que fueron los ancianos. Este nos ha ayudado a edificar la sinagoga. Aquí está el interés personal en el centro de sus elecciones. En cambio, el segundo, un pagano, comprendió lo esencial del Evangelio, mostrando cómo la oración es ante todo un don de uno mismo a Dios para quienes nos rodean. De hecho, me llama la atención. Jesús se asombra y alaba públicamente la fe del romano, un hombre bondadoso y temeroso de perturbar. Manifiesta una fe inquebrantable, la confianza de que pase lo que pase, su siervo será ciertamente sanado. Este hombre no pide nada para sí, está pidiendo para aquel que le sirve a él, que ante esta sociedad no es nadie, podríamos decir que es un esclavo, un pagano pidiendo por otro que es un esclavo. Mas los otros piden solo por el interés. Pienso que solo si nuestra fe se vuelve transparente y desinteresada, firme y decidida, mansos y concretos, podremos conocer la profundidad del misterio de Cristo. Pienso que comenzamos la semana con esta determinación.
¿Llevamos a Cristo en oración a las personas que están cerca de nosotros y que están sufriendo? Y sobre todo, ¿imitamos la espléndida generosidad del pagano que sabe asombrar incluso a Dios? Me encanta porque veo que Jesús se sorprende de la fe de este hombre. Veo cómo Jesús está admirado. Y pienso que hoy nosotros también con nuestra fe debemos de sorprender al Señor. Es una fe desinteresada que no solo pide para sí misma, que pide por el otro. Hoy esta es la invitación, hermanos, a poder considerar en nuestra oración a aquel que lo necesita, aquel que actúa en beneficio del otro y no de sí mismo. ¿Qué buscamos cuando estamos cerca de Dios? Pidámosle a Dios hoy que con esta palabra que hemos escuchado nos ayude a hacer una oración más abierta al otro que es nuestro hermano, pero sobre todo a tener una fe y que cuando estemos en la Eucaristía podamos decir con toda alegría: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas soy consciente que una palabra tuya podrá transformar mi vida y la de los demás. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Palabra del día.